Bien, ya estamos de regreso. Hemos escuchado esta hermosa alabanza, Si tienes fe. Dios les bendiga. Y vamos de inmediato en esta hora. Vamos a conocer a una mujer un poco desconocida, pero conocida por el Señor. Amén. Le invito para que usted abra la Biblia en Filemón. Filemón está antes de Hebreos. Filemón, capítulo 1, versículo 1 al versículo 3. Filemón, capítulo 1, versículo del 1 al versículo 3. Bien, en esta noche vamos a hablar de Apía, una mujer servidora de Cristo, y daremos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón y colaborador nuestro, y a la amada hermana Apía, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Este es Filemón, tiene un solo capítulo, y en esta noche vamos a hablar de una mujer muy especial. A pesar que la nombra solamente en el versículo 2, pero vamos a descubrir a través de ella, de Apía, vamos a descubrir quién era su familia. Porque recordemos que el Evangelio no solamente es individual, sino la voluntad del Señor, que Él vino también y quiere y desea que la familia completa pueda servir en la obra, pero también puedan recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal. Apía significa piadosa. Apía era una mujer creyente de Colosa, que era esposa de Filemón y madre de Arquipo, una mujer que apoyó a su esposo y era también reconocida por el apóstol Pablo, en la cual en el versículo 2, mire cómo la nombra el apóstol Pablo. Y a la amada hermana Apía. Acá vemos cómo el apóstol Pablo la nombra o la elogia a esta mujer, porque sin ninguna duda era amada por el apóstol Pablo y reconocida por su labor que hacía. Apía, que significa piadosa, sin ninguna duda también al poder leer el libro de la carta a Filemón, podemos ver que sí era una mujer piadosa. Ella junto a su familia también tenían recursos económicos. Se cree que tenían una casa amplia, ya que Filemón tenía esclavos. Uno de ellos era Onésimo. Yo creo que más de alguno ha escuchado ese nombre, Onésimo. Pero se dice que Filemón, esposo de Apía, tenía esclavos. Entonces se dice que este varón tenía una situación económica muy buena. Y Filemón, esposo de Apía, tenía a su hijo Arquipo, un compañero de milicia del apóstol Pablo. Y sabe que
Apía tenía ese don maravilloso de la hospitalidad. Uno de los dones que tenía era de la hospitalidad. Era una mujer que también tenía amor al prójimo, porque no solamente Apía tenía en su casa esclavos, ellos eran los amos, pero aparte de eso había dispuesto su casa como iglesia. Entonces acá vemos un corazón generoso para la obra del Señor. Esta carta a Filemón se escribió entre el año 60 al 61 después de Cristo, y la escribió quien se menciona, el apóstol Pablo. Aunque Filemón es solamente un solo capítulo, es muy corto, pero es muy profundo. En las diferentes cartas que el apóstol Pablo hablaba, en algunas se extendía bastante, porque él trataba que las iglesias pudieran ser disciplinadas, adoctrinadas, enseñadas. Se preocupaba el apóstol Pablo de que el evangelio sea predicado. Aún muchas veces, como lo hemos siempre dicho, el apóstol Pablo era tomado como prisionero, era azotado, 2 veces estuvo casi muerto, huyendo por las ventanas y tantas situaciones, pero él se gozaba porque entendía que así Dios lo permitía, y también se gozaba porque siempre, aun cuando él predicaba el evangelio, el Señor le permitió tener matrimonios compañeros de milicia. Usted se recuerda a Priscila y Aquila, que también hablamos de ella, este matrimonio que se conoció con el apóstol Pablo y tenían el mismo oficio que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo hacía tiendas o carpas, y este matrimonio, Aquila y Priscila, también eran fabricantes de tiendas. También era un matrimonio que tenía recursos económicos, pero este matrimonio, como el que estamos viendo ahora, era un matrimonio que apoyó el ministerio del apóstol Pablo, apoyó la obra del Señor, dispuso sus bienes, dispuso su casa, y también lo vimos en capítulos anteriores. También fue un matrimonio que también pudo hablar el evangelio a otros, y otros también entendieron el plan de salvación. Hemos hablado de muchos hombres y mujeres que también tenían recursos económicos, pero esos recursos, cuando usted los tiene, Cristo se ha revelado a su vida, los recursos económicos usted los pone para la obra del Señor. Ese fue el comienzo de la iglesia primera. ¿Se recuerda usted? Donde dice que todas las cosas las tenían en común, no había necesidad, porque dice que todos traían las propiedades, sus bienes, y los ponían a los pies del apóstol. No quiere decir que se quedaban sin nada, sino que ellos ponían lo que ellos podían disponer, sin dejar de cubrir sus necesidades para la obra del Señor. Lidia también fue una mujer importante, en la cual ella fue una mujer de vendedoras de tela,
vendedora de telas púrpuras. ¿Se recuerda? Ella también era una mujer muy importante, pero también apoyó la obra la obra del Señor, apoyó al apóstol Pablo. Y podríamos hablar de muchas. Ahí en el libro de Romanos, si usted lo ve, unas cartas que también las vimos en Romanos 16. Ahí da los saludos el apóstol Pablo, pero es una carta muy hermosa. Le animo para que usted la vea, la lea, donde hay nombres que son tan extraños algunos, porque desconocidos para algunos. Pero sabe que fueron hombres y mujeres que apoyaron de una y de otra manera, y el apóstol Pablo les reconocía su trabajo. Y otros dice que seguían trabajando. Algunos ya habían trabajado, pero en ese tiempo, dice el apóstol, y aún siguen trabajando. Y acá en la carta a Filemón, Pablo tenía aproximadamente 60 años. Por eso él decía yo anciano, porque él ya había pasado tantas situaciones en la cual quizás su cuerpo ya no era el mismo. A los 60 años el hombre no es tan anciano, a una edad promedio madura, pero él se consideraba como un anciano. Tal vez su fuerza no era la misma, pero también el anciano también es un hombre ya maduro, un hombre ya que tiene entendimiento de las cosas y toma las cosas con seriedad, con responsabilidad. Acá la carta de Filemón, en la cual el apóstol Pablo manda esta carta, habla del perdón y de la gracia soberana de Dios. Pablo estaba preso en Roma. Por eso le llama la epístola de la prisión. También el apóstol Pablo también escribió otras cartas en las cuales él estaba preso también, como en Filipenses, en Efesios, los Colosenses y también Filemón. En toda esta carta también el apóstol Pablo estaba preso, pero preso físicamente, pero espiritualmente estaba libre. Y él sabía que todo eso era temporal. Mas cuando el Espíritu de Dios le dio testimonio de su partida, pero él seguía animando y les mandaba un mensaje a Filemón. Pero primero él manda los saludos cordiales, le manda los saludos y el reconocimiento a esta familia hermosa, esta familia que estaba trabajando. No cualquiera en aquel tiempo, que la iglesia era perseguida, que la iglesia era menospreciada, no cualquiera disponía su casa para la obra del Señor. No cualquiera. Tenían que ser una familia que realmente sabían que tenía sus pros y sus contras, porque sabían que al hacerlo tal vez su vida corría peligro. Por eso el apóstol Pablo le hablaba de esta manera a ellos, porque reconocía su labor. Dios conoce su labor, amado pastor, hermano, hermana, tal vez evangelista, misionero. Tal vez usted es el que hace el aseo en la iglesia, el que decora la iglesia, el que está pendiente de las flores. Usted, mujer, Dorca, está pendiente tal vez de las flores. O tal vez usted está visitando a los enfermos, aún sabiendo que estamos en una pandemia, pero usted ha visitado a los enfermos. Y usted se ha negado a sí mismo.
pero entiende que el trabajo en la obra del Señor no se detiene. Y el Señor está mirando su labor. Sí, Dios lo está mirando. Tal vez el hombre no lo ve, ni se acuerda, pero sí Dios. Dios conoce su labor y la reconoce. Y un día, los libros de la vida van a ser abiertos. Y todos nuestros hechos serán manifiestos delante del Señor. Dios lo conoce. Por eso no se canse. No se canse. Que Dios nos ayude. Apía era una mujer hospedadora, con un corazón generoso. Fue transformado por el Señor. Y eso es cuando el Señor viene a nuestra vida y transforma nuestro corazón. Y se cumple la palabra en 2 de Corintios 5:17. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Por eso en esta hora, cuando hay un corazón transformado en Cristo, no transformado por una denominación, porque muchas veces el hombre es transformado por un hombre, pero eso no prevalece. Pero cuando hemos sido transformados por Cristo y nuestra vida está en Cristo, somos transformados, somos mudados de muerte a vida. Y entonces empezamos a vivir una vida abundante en Cristo. En Cristo, recuerde, no hay resta, hay sumas. O sea, empieza el Señor a hacer una obra en nosotros. Él nos lava, nos limpia, nos transforma nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestros labios. No podemos decir que hemos sido transformados en Cristo si están las mismas palabras sucias de antes, o están las mismas obras de la carne que antes. Ahí debemos de preocuparnos. Pero si en nuestra vida estamos en Cristo, dice que no tenemos relación con el pecado. Las cosas viejas pasaron. Esas cosas que antes nos gustaban, muchas veces nos apasionaban, esas cosas ya pasaron. Estamos en una vida diferente, abundante, que no deja de que nosotros podamos tener luchas, pruebas, dificultades. Somos humanos, imperfectos. Sí, somos imperfectos. Yo soy imperfecta. Pero cuando está la gracia es la que me hace diferente. Y a usted igual. Y acá el apóstol Pablo enviaba esta carta a Filemón, y no solamente a Filemón, sino también enviaba saludo y reconocía la labor de su esposa Apía y también de su hijo Arquipo, porque era una familia que había nacido en Cristo. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros podamos ser diferentes al mundo. Dice que cuando hemos nacido en Cristo, las obras de la carne no tienen relación con nosotros. Y dice que el fruto del Espíritu empieza a abundar. Que Dios nos ayude, que Dios me ayude a mí, para que realmente podamos llevar frutos dignos de arrepentimiento. De que fallamos, sí fallamos, faltamos, pero ahí está la gracia la que nos cubre, la gracia la que nos ayuda, la que nos perdona. Acá Filemón tenía
en su casa tenía esclavos. En aquel tiempo la esclavitud era común tener esclavos en su casa. Eran para los que tenían recursos económicos. La esclavitud en aquel tiempo había crecido 1/3 de la población por el Imperio Romano. Es allí cuando Pablo intercede por un esclavo que había tenido Filemón, que era Onésimo. Y se dice que Onésimo se fue del lado de su amo y llega a Roma, conoce al apóstol Pablo. Pablo le habla del Evangelio y este hombre que estaba huyendo se le predica el Evangelio, se arrepiente y cambia. Y después vemos a Pablo intercediendo por este esclavo que se le había arrancado, se había ido, tal vez hizo algo indebido. Pero miren el versículo 4 de Filemón: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Acá el apóstol Pablo estaba reconociendo y había escuchado el testimonio de Filemón para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros con Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, has sido confortado los corazones de los santos. Versículo 8: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Y ahí sigue el apóstol Pablo, le manda esta carta a Filemón para que nuevamente reciba a este esclavo Onésimo, y le dice que lo reciba como a él mismo, como que si lo recibiera a él mismo, que lo vuelva a recibir, ya no como esclavo, sino como un siervo. Es que hermoso, mi hermano, cuánto podemos entender que un día también nosotros éramos como Onésimo, éramos esclavos de nuestros pecados, no teníamos valor, pero un día hubo alguien que intercedió por nosotros, nos presenta al Padre, comprado, restaurado, limpio a través de la sangre de Jesucristo.
Y hoy su bendito Espíritu Santo, el que está intercediendo por su vida y por la mía. Que Dios nos ayude. Esta carta es una carta muy hermosa, en la cual el apóstol Pablo podía escribirle con sinceridad a Filemón y también a su esposa, a su hijo. El apóstol Pablo, cuando intercede por Onésimo, el cual en otro tiempo había causado algún daño a Filemón, pero en Cristo somos transformados. Como lo dice, nuevamente le repito, y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Ahí en Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ya en Cristo ya no hay diferencias. No. El apóstol Pablo le escribía a los Gálatas: ya en Cristo se caen los letreros, en Cristo se cae nuestra estructura humana. En Cristo hay una transformación diferente. Apía tenía la bendición de tener un esposo que daba buen testimonio, que tenía amor hacia los demás. Y ellos eran reconocidos por esto. Y qué lindo cuando usted y yo tenemos un buen testimonio. Qué lindo cuando alguien habla de usted, pero para bien. Cuando reconoce su labor, para que otros puedan decir: sí, en Cristo hay un cambio. Permita al Señor que podamos honrar el nombre del Señor en todo lugar y no avergonzar el sacrificio de Cristo por nuestros hechos. Apía no solamente tenía al esposo. Acá la palabra también habla en Colosenses 4:17, habla de su hijo. Colosenses 4:17 dice: decir a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibisteis en el Señor. Arquipo, el apóstol Pablo lo reconocía como un compañero de milicia. El apóstol Pablo amaba a la familia, a esta familia, porque eran fieles, eran leales. Y Pablo deseaba volver a verlos, volver a ver a esta familia. Filemón, versículo 22 dice: prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. ¿Sabe qué lindo cuando usted va a un hogar y le reciben con tanto cariño? Usted quiere ir otra vez.
El apóstol Pablo así se sentía amado por esta familia. El amor era para los dos, pero él deseaba, a pesar que estaba preso, pero él deseaba y él decía que oraran para que esa oración sea escuchada y pudiera él volver a ir. Que el Señor les bendiga. En primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dice así: doy gracias al Señor que me fortaleció en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Mire lo que el apóstol Pablo podía decir. Él no se encontraba él digno tal vez de hacer esa labor en la cual el Señor le había mandado, pero Dios sabía por qué lo eligió. Primera de Timoteo 1:12, para que lo anote usted. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Que el Señor nos ayude en esta hora. ¿Qué podemos en esta noche aprender de esta familia? Solamente Apía la menciona en el versículo 2. Pero mire cómo habla el apóstol Pablo de ella. Y a la amada Apía, que el Señor dirá de nuestra vida, que el Señor estará diciendo de nosotros. Y qué lindo poder escuchar, esta madre escuchar de su hijo. Primero de Filemón, un colaborador nuestro, pero de su hijo Arquipo, nuestro compañero de milicia. Que podamos en esta noche meditar en qué estamos haciendo. ¿Está nuestra vida dispuesta al servicio del Señor? ¿O tenemos horas exclusivas solamente para Él? Porque cuando le tenemos a Él, podemos no solamente, cuando lo necesitamos, no solamente Él está en una hora, sino Él está a las 24 horas del día con nosotros. Y aún más dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. No solamente cuando usted y yo nos decidamos a servirle, sino siempre. Y no se olvide también de esta intercesión que el apóstol Pablo podía hacer a Filemón sobre Onésimo, este esclavo. No se olvide cómo el Señor intercede por nuestras vidas para que el Espíritu Santo siga trabajando en nosotros, porque el Señor no quiere que nos perdamos. Él quiere que podamos nosotros servirle, no por algo impuesto, sino por gratitud. En Filipenses 1:6 dice:
estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que el Señor en esta hora añada bendición a su palabra y que esta palabra haya sido de bendición para su vida, como también para la mía. Hemos hablado en esta noche de Apía, una mujer servidora de Cristo. Y no solamente de Apía, sino de Arquipo y de Filemón. Y también hablamos poquito sí de Onésimo. Pero Dios con cada uno de ellos trató, como también con nuestra vida. Amén. Hasta aquí quiero dejar el mensaje en esta noche de su palabra, cortito, pero hermoso, cuando lo podemos ver la misericordia. Esta carta de Filemón que habla del perdón y de la gracia. No se olvide, nosotros hemos sido perdonados y la gracia nos alcanzó. Y hoy está el Señor trabajando en usted y en mí. Amén. Dios les bendiga. Vamos a orar en esta hora dando gracias porque hemos descubierto a esta mujer, a la amada Apía. Amén. Dios les bendiga. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, cuántas gracias tenemos que darle por su amor y su misericordia. Gracias, Señor, por esta palabra, por esta mujer, Señor, que hemos descubierto, Señor, aquellas cualidades, dones, talento que tenía. Gracias, Señor, porque Señor, podemos ver, Señor, que no solamente usted llamó al varón, sino también a la mujer a trabajar en su obra. Señor, y usted no hace excepción de persona. Señor, gracias, porque podemos ver una esposa que estuvo apoyando el llamado de su esposo, como también del hijo. Señor, gracias, porque usted vino a unir a la familia. Señor, gracias, porque, Señor, qué lindo sería si toda la familia pudiera trabajar en la obra del Señor, sirviéndole, Señor. Padre, esa es la voluntad suya, pero no en toda la familia es así, Señor. Pero permita que en esta noche usted nos haya hablado, Señor. Mi Dios amado, usted nos habla con tanto amor y con tanto cariño, Señor. Gracias le damos, Señor. Háganos fieles, háganos leales, Señor. Háganos constantes, Señor amado. Este tiempo que está cada vez poniéndose más difícil. Pero, Señor, hoy estamos congregándolo en un templo físico. En aquel tiempo, Señor, el Evangelio era predicado muchas veces escondida en una casa, puerta cerrada, Señor, o en lugares más escondidos, Señor. Pero hoy tenemos la libertad que aún en este tiempo podemos escuchar su palabra con libertad. No sabemos el día de mañana, por eso usted nos invita para que podamos aprovechar este tiempo en el cual usted nos da. Señor, vemos el tiempo que estamos viviendo, un tiempo tan mal y difícil, Señor, donde vemos tanta apatía, tanto desconformismo, Señor, tanto enojo, ira, tanta violencia. Pero gracias le damos porque en esta hora no hemos escuchado aquellas cosas, sino hemos escuchado, Señor, su palabra. Gracias, Señor, y su palabra es dulce,
como la miel que destila del panal. Gracias le damos, Señor. Ahora coloque, Señor, su bendición en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén.